Y el problema es que los discípulos caminaban con él, pero no sabían quién era él. Y de igual forma nosotros hemos visto personas que aparentemente caminan con Dios, pero cuando se revela la prueba y la dificultad, queda claramente evidenciado que ellos no saben con quién están andando. Exelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, mi gente, Dios les bendiga. Su amigo y hermano evangelista Ariel Adón les saluda a distancia desde este tu espacio Excelencia Cristiana TV. Ahora con este espacio Vientos de Gloria, un espacio que nació en el corazón de Dios para bendecir el mundo y bendecir las naciones. Hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado de una persona a la cual aprecio mucho. Sé que es una persona que Dios va a utilizar su boca hoy para bendecir el mundo y bendecir a todo el que esté conectado. Pero voy a dejar que sea mi esposa quien presente a este amigo, este hermano, un hombre de Dios, un hombre que Dios utilice en multiforme manera, pero se deja llevar. Así que vamos a dejar a mi esposa que sea ella que presente el hombre de Dios que tenemos invitado hoy. Amén, Dios le bendiga más. Sabes que siente como así, como una tranquilidad, como que una presencia. Yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas hoy. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Siéntate ahí donde tú estás. Como yo siempre digo, conéctate con el Padre. Porque si estás sentado ahí no es por coincidencia. Oye, yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Yo sé que Dios, esa necesidad que tú tienes, esa petición de parte de Dios va a venir a tu vida porque Dios se va a glorificar hoy. Gloria a Jesús. Y sin más preámbulo, con Dios y con nosotros, el evangelista y profeta Aneudis Villar. Dios te bendiga, Aneudis. Amén, amén. Muchas gracias. Aleluya. Nos sentimos agradecidos con esta oportunidad que Dios nos brinda en esta tarde de poder estar acá y llegar hasta ustedes a través de estos lentes de excelencia cristiana. Amén. Nos sentimos súper bendecidos porque Dios ha estado obrando de forma extraordinaria y bendiciendo miles y millones de personas a través del mundo, sí, que no pueden estar aquí pero que se conectan. Amén. Y es una unción tan sobrenatural la que fluye de acá, que viaja a muchos países. Gloria. Y ahora mismo hay muchas personas en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, que están siendo bendecidos con Amén. Esta unción. Gloria. Bendigo de una manera especial la vida del ministro Ariel Adón, Amén. De su hermosa esposa que nos extienden la invitación y que han asumido este compromiso de estar acá y de invitarnos a nosotros. Hoy queremos compartir en estos minutos una palabra con cada uno de ustedes y vamos a estar considerando una porción de las escrituras en el Evangelio según Mateo capítulo 16 versículo 13. Aleluya. Vamos a considerar la escritura allí. Evangelio según Mateo capítulo 16 sí, versículo 13. Amén. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Dios bendiga a su pueblo a través de esta poderosa palabra. Gloria al nombre del Señor. Esta escritura de manera particular a mí me llama la atención, pues nos muestra
una historia maravillosa en la cual Jesús, llegando a un lugar llamado Cesarea de Filipo con sus discípulos, se detiene a preguntarle a sus discípulos quién es el Hijo del Hombre, o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Alrededor de la figura de Jesús se cernían muchos comentarios, muchas opiniones, tanto negativas como positivas. Jesús era una persona que no pasaba desapercibido. O usted lo amaba o usted lo odiaba. O le caía bien o le caía mal. O usted hablaba bien de él o hablaba mal de él, pero nunca pasaba desapercibido. Y había muchas personas que hablaban de Jesús de manera positiva, diciendo: este es un profeta, este es el Hijo de Dios, este es un maestro. Pero habían otros que hablaban de manera negativa y despectiva, burlándose aún de él. Personas que lo veían como un falso profeta, como un falso maestro, como un usurpador. Personas que Jesús, según ellos, no satisfacía sus necesidades, pero ellos se levantaban contra Jesús. Pero acá vemos, amados hermanos, que Jesús le pregunta a sus discípulos para ver hasta qué punto habían influido en los discípulos lo que ellos habían escuchado acerca de Jesús. Gloria a Dios por siempre. ¿Y por qué Jesús pregunta esto también, mi hermano Adón? Y es que en una ocasión la Escritura nos presenta que Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Cuando Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, que ellos se montan en la barca, dice que se levanta una gran tempestad de viento. Entre tanto, Jesús estaba durmiendo. Los discípulos entraron en un estado de desesperación. Estaban desesperados. Ellos habían tratado de maniobrar para llevar la barca a salvo, pero todas las estrategias que ellos habían utilizado habían fallado. Y ellos, en su desesperación, van donde Jesús, lo despiertan y le dicen: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Cuando Jesús se levanta, Jesús reprende los vientos y manda a callar la mar. Y allí se da algo, y es que los discípulos se miran unos a otros atónitos, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Mi pregunta es: ellos habían dejado todo lo que tenían que hacer para seguirlo a él, y en un momento tan drástico que ven los milagros, dicen: wow, pero ¿quién es este hombre? Pedro había dejado la pesca, Juan había dejado la pesca, Mateo había dejado el banco de los tributos públicos para seguirle a él, y ahora se estaba preguntando quién es él. Y es que en los momentos de dificultad, en los momentos de apuro, es cuando nosotros podemos conocer quiénes son aquellos que tienen fundamento y quiénes son aquellos que conocen a Dios. Porque los que no saben quién es Dios, cuando llega la tormenta, cuando llega la adversidad, se desesperan, pierden la confianza, se agotan todos sus recursos, y ellos piensan que Jesús los llamó para dejarlo perecer en el camino. Aquellos que no saben quién es Dios, cuando se ven enfrentados, ya sea por sus debilidades, cuando se ven enfrentados por Satanás y por los demonios, se olvidan que aquel que lo llamó para no dejarlo perecer a la mitad del camino. Aleluya. Aquel que sabe quién es Dios mantiene la confianza en todo momento. Aquel que sabe quién es Dios no se desespera. Aquel que sabe quién es Dios sabe que Dios es un Dios responsable que respalda a todo aquel que llama. Aquel que sabe quién es Dios sabe que Dios no dejará perecer a aquello que Él ha marcado y ha escogido con grandes propósitos. Y el problema es que los discípulos caminaban con Él, pero no sabían quién era él. Y de igual forma nosotros hemos visto personas que aparentemente caminan con Dios, pero cuando se revela la prueba y la dificultad, queda claramente evidenciado que ellos no saben con quién están andando. Aleluya. Que ellos no saben a qué Dios le están sirviendo, que ellos no saben quién fue el Dios que lo escogió. Gloria a Dios. Es algo extraordinario como hay personas que caminan con Él pero no saben quién es Él. Y como Jesús estaba próximo a culminar su obra aquí en la tierra, oh gloria a Dios, sabiendo Él que a los discípulos le tocaba darle continuidad,
a su obra, los discípulos debían seguir predicando el evangelio, echando fuera demonios, dándole crecimiento al reino de Dios. Jesús quería estar seguros si ya ellos habían aprendido quién es Él, más allá de lo que pudiesen decir los fariseos, más allá de lo que pudiesen decir los saduceos, los herodianos o cualquier otro grupo religioso de los que le adversaban. Jesús quería estar seguro de que ellos que iban a continuar su obra aquí en la tierra estuviesen seguros de quién era Él. Y en este momento Jesús le pregunta: díganme, ¿qué dicen los hombres? Pero Jesús le está preguntando no porque Jesús quiere saber la apreciación que los hombres tenían de Él, porque Jesús tenía bien claro su misión. Jesús tenía bien claro quién Él era. Jesús tenía bien claro qué Él hacía en la tierra. Lo que Jesús quiere ver es lo que hay en el corazón, en la mente de los discípulos, para ver si en la mente y en el corazón de ellos se había quedado la imagen de Jesús que decían los fariseos, los saduceos o cualquier grupo religioso. Y sorprendentemente aquí, cuando Jesús hace esta pregunta, responde Pedro. Pedro se había caracterizado por ser uno de los discípulos que Jesús frontalmente más había reprendido. Pedro había sido uno de los discípulos que más había metido la pata. Pedro había sido uno de los discípulos que más se había equivocado. Pero en este momento el que responde es ese mismo Pedro. Ese mismo Pedro que en un momento lo vemos que se estaba hundiendo. Ese mismo Pedro que vemos que en un momento había perdido la fe y la confianza. Y Jesús lo toma de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el Pedro que aquí vemos que viene con la revelación. Aleluya. El Pedro que responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es impresionante porque hay personas que hoy quizá le estamos viendo que se están hundiendo, personas que hoy le estamos viendo que se están equivocando, pero mañana serán los que cargarán la revelación. Aleluya. Personas que tienen miedo de tomar participación en la iglesia porque se han equivocado tanto y no quieren ser escarnio, no quieren que la gente le haga bullying. Gente que tiene miedo, oh gloria a Dios, pero es lo que Dios se está levantando para que tengan revelación. Alguien tiene que repetir conmigo que el que hoy se está hundiendo, mañana será el que porte la revelación. Alguien tiene que creer que el que hoy no es nada, mañana será el que se conecte con el cielo para traer una revelación. Wow. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Jesús responde aparentemente sorprendido, pero Jesús sabía el potencial, porque de antemano Jesús sabía para qué daba cada quien. Pero a veces Dios da espacio para que nosotros mismos vayamos descubriendo lo que somos en Él. Así es. A través de los errores, a través de los fracasos que uno humanamente lo ve como fracasos, pero están dentro del propósito divino para formar nuestro carácter y para hacernos rebasar nuestros límites y que nosotros mismos nos sorprendamos. Oh, gloria a Dios. Y Pedro, cuando le responde a Jesús, le dice: wow, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, sorprendentemente cómo Pedro había evolucionado y ni él mismo se había dado cuenta. Pedro había dejado de andar por lo sensitivo. Pedro había dejado de andar por lo emocional y estaba caminando conectado al cielo y teniendo revelación. Porque si para algo hay que tener, si para algo hay que estar conectado con Dios, es para tener revelación. En este tiempo hay un exceso de información. Hay predicadores que cuando les llega la invitación se van a Wikipedia, se van a las redes sociales, porque las redes sociales nos brindan mucha información, pero lo que restaura, lo que edifica, lo que bendice, no es lo que tú puedas encontrar en internet. Aleluya. Es lo que el cielo te pueda revelar. Y hay personas que están conectados esperando una palabra de parte del cielo. Hay gente que se ha desilusionado porque hay muchos profetas, muchos maestros, muchos evangelistas ministrando mucha información, muchas cosas que leen, muchas cosas que ven en YouTube, y la gente se desilusiona. Wow, pero está escaseando
la palabra revelada, pero todavía hay Pedro que Dios lo tiene escondido. Todavía hay Pedro que están marginados. Todavía hay Pedro que nadie lo conoce. Todavía hay Pedro que portan una palabra poderosa. Y si alguien ha pensado dejar de ver este programa por cualquier cosa, yo te vengo a decir que aquí hay Pedro y vendrán Pedro que te van a bendecir. Por Pedro que no caminan por vista. Pedro que no caminan por información. Pedro que no caminan por lo que escuchan, sino por lo que el cielo les revela. Aleluya. Y estamos viviendo en un tiempo, hermano Adón, donde hoy más que nunca, guerrera, se necesitan hombres y mujeres con revelación. Porque hoy en día hay mucha gente, escuche esto, hay muchos predicadores que usted lo ve en los altares ministrando, aleluya, pero tienen a Dios diciéndole: Dios, si tú no me hablas, yo voy a soltar esto. Oh, gloria a Dios. Mucha gente que están en ministerio y ellos están dando palabras, pero necesitan una palabra. Oh, gloria a Dios. Entonces necesitamos gente con revelación, que no se pongan solamente a esperar una palabra del predicador, una palabra del pastor, sino que puedan ver más allá y decirle: pastor, Dios está con usted. Aleluya. Predicador, Dios está con usted. Así te dice Dios, porque el predicador le habla de parte de Dios a todo el mundo, pero ¿quién le habla de parte de Dios al predicador? Aleluya. El predicador fortalece, el predicador edifica, y todo el mundo está esperando. Por lo tanto, necesitamos una generación con revelación que hable de parte de Dios. Así es, gloria a Dios. Bendigo el nombre del Señor. Amén. Y Pedro había adquirido la revelación a través de la perseverancia. Hay gente que se equivoca 2 veces y no quiere intentarlo más. Muy fuerte. Y eso es un problema. Yo siempre he dicho que es mejor fracasar intentando triunfar que dejar de triunfar por temor a fracasar. Frustración. Hay gente que está frustrado porque una vez lo intentó y no lo logró. Y no siguieron intentando. Hay gente que está frustrado porque una vez predicó y le fue mal. Aleluya. Como decimos algunos, se ponchó, se fue en blanco y no quiere volver a predicar. Y estoy hablando con gente que ha rechazado invitación. Estoy hablando con personas que le han dicho: predica. No, yo no quiero predicar, porque están frustrados. Y si algo nos muestra y nos enseña a Pedro, es que la frustración hay que echarla a un lado. Así es. Y que siempre hay que tener la disposición para empezar de nuevo. Si caíste ayer, fue ayer que tú caíste. Hoy tienes una oportunidad maravillosa. Amén. Para levantarte, para empoderarte en Dios y para seguirlo intentando. Wow. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Santo, alabanza. Y algo extraordinario, nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Pero quiero entrar en el mensaje, gloria a Dios, en estos pocos minutos. Algo extraordinario es que Jesús estaba esperando este momento, que Pedro madurara espiritualmente, que Pedro tropezara y se levantara, para Jesús depositar sobre Pedro lo que de antemano ya estaba previsto en el reino. Y cuando Jesús vio que Pedro abrió sus labios y habló con revelación, Jesús dijo: este es el momento de depositarle a Pedro lo que tengo para él. Wow, tremendo. Porque ya ha crecido, ya ha madurado, ya ha aprendido, ya se ha conectado con Dios, ya ha aprendido a depender de mí y no de su propia fuerza. Y en este momento Jesús le dice: yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está diciendo sobre Pedro, porque la iglesia no está edificada sobre hombre alguno. La iglesia está edificada sobre la palabra profética que Pedro desató, de que Jesús es el Cristo. Aleluya. De que Jesús es el enviado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Jesús le dice: sobre esta declaración que tú diste, sobre esta revelación, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el tema que yo estaba esperando cuando el ministro me preguntó ahorita que qué iba a decir, le dije: aguántate. Era que el tema, oh gloria a Dios, una iglesia indetenible. Aleluya. Y para entender que la iglesia es indetenible, lo primero que tenemos que observar es sobre qué se fundamenta la iglesia.
La iglesia no se fundamenta sobre hombre. La iglesia no se fundamenta sobre apóstol, sobre profeta o sobre evangelista. La iglesia se edifica sobre la revelación de que Jesús es el Señor. Se edifica sobre Cristo. Oh, gloria a Dios. Por eso cuando usted entienda que porque fulano falló, porque el evangelista tal falló, mire aquel que fundó la iglesia, aquel sobre el cual se cimenta la iglesia, que se llama Cristo, aquel que nunca falló. Usted escuchará de predicadores que cayeron, usted escuchará de profetas que se desviaron, usted escuchará de maestros que el diablo lo engañó, pero al que fundó el cristianismo todavía el diablo no lo ha detenido. El diablo no lo pudo engañar, y es a él que tenemos que mirar. Yo decía el domingo que estaba ministrando en el ensanche Isabelita que la iglesia no es un museo de santos. Hay que tener esto bien claro. La iglesia es un hospital para pecadores. Así es. Porque hay personas que ven ciertas irregularidades, predicadores con falla, pastores con errores, profetas que dicen, no, yo no voy para la iglesia porque mire ese pastor, mire ese predicador. Y yo le decía a la iglesia, quizás lo peor de este barrio Dios lo haya metido aquí adentro para darle forma, para transformarlo. O porque la iglesia es un hospital para pecadores. Quizás los drogadictas, los mentirosos, los hipócritas, ¿lo vamos a sacar de la iglesia? No lo podemos sacar, porque hay gente que cuando ve debilidades en los hermanos quieren echarlo fuera, quieren echarlo a un lado. No, si usted peca, si usted es hipócrita, si usted es mentiroso, si usted es doble cara, si usted es fornicario, si usted es adúltero, el mejor lugar para usted estar se llama la iglesia. Porque allí se santifica, allí Dios cambia, allí Dios transforma, allí Dios quita los pecados. No me digas que fornicaste, que te va de la iglesia. No, no me digas que te ató la mentira, que te va de la iglesia. Porque la iglesia no es un museo de santos. En la iglesia no se exhiben perfecciones. La iglesia es un hospital para pecadores. En la iglesia se quitan tutumas, en la iglesia se quitan mala maña, en la iglesia se pule, en la iglesia se va la mentira, en la iglesia se va el engaño. Y hay hermanos que están en proceso. Oh, gloria a Dios. Hay gente que está en proceso y Dios lo está transformando, y Dios lo está cambiando, y Dios está quitando cosas de ellos. Hoy te vengo a decir, no te muevas del lugar donde Dios te plantó, porque tus debilidades desaparecerán en las manos de aquel que te llamó. Así es. Usted sabe que me gusta una actitud que tomó Pedro. Sí. Pedro era un hombre que siempre, como usted dice, metía la pata, siempre estaba de relambío. Pero él siempre estaba buscando sobresalir. ¿Para qué? Para aprender. Pero aunque él quería sobresalir, muchas veces metía la pata. Me llama la atención cuando él niega a Jesús. Dice, Jesús le dijo, tú después que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar, 3 veces me negarás. Y dice que Pedro lo negó a Cristo y se fue triste. Pero más para adelante, él entendió y le dijo, espérate, yo lo negué a ese hombre, pero yo sé que ese hombre que yo negué me va a dar el perdón otra vez. Oh, gloria. Yo sé que ese hombre que yo negué, yo sé que si yo voy donde él otra vez, él me recibió la primera vez como pecador. La segunda vez yo sé que cuando yo vaya y lo confiese, otra vez me va a recibir. Me gusta, ¿tú sabes por qué? Porque dice la Biblia que Leví estaba sentado, dice, recaudando impuestos. Y Jesús pasó por ahí y lo miró y lo sedujo con la vista. Y entonces lo que Leví hacía, Leví Mateo, como que se cambió y se transformó automáticamente, porque Jesús tenía una mirada que seducía para cambiar. Los discípulos sabían, decían que no, espera, este hombre tiene algo. ¿Por qué ellos no se devolvían? Porque él sabía, el mismo Judas decía, este hombre tiene algo, porque yo no me puedo despegar de él. Y donde quiera que iba, le seguían. Pero ¿qué sucede? Que Pedro entendía, en este tiempo hay personas que han pecado. Tú sabes la gente que yo he escuchado que ha dicho, no, yo pequé, yo no sirvo para nada, yo soy un gusano. Yo no vuelvo para la iglesia. Yo he escuchado testimonios de gente que hace 5 años pecaron y se fueron y hoy quieren volver y no pueden. Y lo fuerte de este asunto, manita, es que a veces en la iglesia se crea como un ambiente para denigrar y para pisotear a aquellos que pecan. Y yo he visto congregaciones donde es mejor descarriarse que pecar y quedarse dentro. Porque usted peca dentro de la iglesia y lo golpean y lo golpean y lo golpean y lo golpean y lo acusan y lo señalan, pero usted se descarria, anda todo el mundo detrás de usted buscándolo y usted se reconcilia, y en muchas congregaciones a los 3 meses ya le dan el púlpito, y cuando una gente peca le dan 1 año y 6 meses. Entonces, con esta actitud, ¿qué se está haciendo? Se está incentivando a la persona para que cuando pequen tengan vergüenza y temor de ir a la iglesia. Pastores que hay que llamarle la atención
Porque hay hermanos en las congregaciones que cometen una falla y un error y en confianza van donde su pastor, como debe ser. Pero el pastor no guarda el secreto. Aleluya. El pastor se lo transmite a los diáconos. Y los diáconos se lo transmiten a su familia. La familia lo divulga en el barrio. Y entonces está el hermano con una vergüenza que se le cae la cara. Porque tuvo la confianza. Entonces los pastores en este tiempo tienen que manejar esos casos. Sí. Cuando un hermano tenga la confianza de acercársele a usted para comentarle una debilidad o una falla que haya tenido, no es para que usted lo divulgue, sino para que usted ayude a ese hermano a restaurarse. Porque hay iglesias donde se han creado estructuras religiosas que van en contra, esto hay que hablarlo, mi hermano Ariel, Suéltalo. estructuras religiosas que van en contra de la firmeza y la restauración de aquellos que pecan. Yo he visto congregaciones que tienen un sistema disciplinario de meses y de años. Yo me encontré con un hermano que me decía que tenía 5 años en disciplina porque falló. Y yo digo, pero la función de la disciplina tiene que ser restaurar más que castigar. Así es. Poderoso. La función de la disciplina debe ser restaurar el que se ha caído. Entonces, cuando a una persona le cantan 5 años de disciplina, yo decía, oye, pero si Dios te restaura a los 6 meses. Si te echaron 1 año y a los 6 meses ya Dios te restaura y te quiere levantar, ¿te vamos a dejar sentado porque hay que cumplir la disciplina? Pero si te echamos 1 año de disciplina y llega el año y tú no te has restaurado, no te has conectado con tu propósito, ¿te vamos a levantar la disciplina? Porque ya se cumplió el tiempo. Entonces los pastores que en este momento le toca administrar hombres y mujeres con llamados, hombres y mujeres con ministerio, tienen que tener el tacto espiritual y tienen que tener la sabiduría para manejar estos talentos. Aleluya. Porque estamos viendo muchos profetas, muchos evangelistas, muchos hombres y las mujeres de Dios descarriados porque no tuvieron la oportunidad de estar debajo de un liderazgo que le da una real cobertura. Incluso Gloria a Dios. hay pastores que se sienten amenazados cuando ven una persona que Dios lo está levantando en la congregación con un potencial. Y hace unos años, estando en Santiago, conversaba con un presidente de un concilio. Y él me explicó algo semejante y me dijo que en una ocasión, en una de las iglesias de él, había un predicador que Dios lo había levantado poderosamente. Y un día llama al pastor de la congregación y le pregunta, y el ministro, el evangelista fulano de tal, le dice, mire, ve hermano, ese hombre yo le tuve que sentar en disciplina. Oiga, lo sentó en disciplina de que para que el hermano no se vaya a crecer, para que no se vaya a llenar de orgullo. Pero qué malicia del diablo. Si usted como pastor ve a un hombre que Dios se está levantando, impúlselo, gloria a Dios. Si usted tiene que llamar 3 o 4 pastores de la confraternidad o del concilio y decirle, tengo una ovejita aquí en la congregación que Dios le ha dado revelación, Dios le ha dado un mensaje poderoso, llámelo, contribuya con ese ministerio, contribuya con ese ministro que Dios le levantó ahí. Pastor, usted sabe que en una iglesia, esto fue verdad, esto no dije que he inventado. En una iglesia, en una ocasión, había una mujer que había pecado, cometió un error y la tenían en disciplina. ¿Qué sucede? Que había un predicador y allá estaba predicando. El predicador soltó una palabra. Háblale claro que el predicador Permiso. El predicador soltó una palabra y esa mujer salió danzando. Oye, esa mujer salió danzando, recibiendo. Ok, pasó ahí. Cuando se termina el servicio, el pastor llama al predicador y lo llama a la atención. Y le dice, ¿cómo usted da palabras así si esa mujer fulana de tal está en disciplina? Y yo dije, Dios mío, pero yo no entiendo, porque aunque yo esté en disciplina, yo tengo chance a que la misericordia de Dios me alcance. Quizá en medio del mensaje Dios trató conmigo y aunque salí danzando, yo sé que el Espíritu Santo algo me dijo. Pero ¿qué sucede? Que hay una... se ha marcado como que la disciplina es algo como que tú mueres de allá atrás. Hay una frase que decían ahí en una congregación de que tíralo para allá atrás hasta que hiera ajo. Sí, de las iglesias que nosotros venimos. No, muy fuerte, como sin misericordia, había sin unos amor. bancos traseros y con una letra que decía disciplina. Y si usted, estando en disciplina, se sentaba más hacia adelante, lo mandaba para su banco de la disciplina. Pero sin embargo, yo conocí un Jesús que aunque estaba batallando con Pedro, el Pedro que él estaba formando, después que Pedro predicó que se convirtieron 5,000, luego se convirtieron 3,000, más para adelante el mismo Jesús tuvo que revelársele en un sueño y decirle, mira, mata y come.
mata y come. O sea que todavía Jesús estaba tratando con Pedro y enseñándolo. Tenía estructura religiosa. Exactamente, diciéndole, mira, tú tienes que hacer esto. ¿Tú me entiendes? Suéltalo. Mira qué pasa, mira qué pasa. Que él me está topando ahí. No, que quiero aclarar lo del predicador. Lo del predicador. Ese predicador era yo. Yo recuerdo que en mis inicios, todavía estoy comenzando, no tengo mucho tiempo en esto, pero en mis inicios, un poquito más hacia atrás, yo recuerdo que sí, había una mujer en disciplina, la mandaron para el banco de atrás y me tocó el mensaje esa noche. Yo no sé quién está en disciplina, yo no sé quién está, porque los pastores no dicen a nadie, algunos. Jesús sabe. Y yo inmediatamente comencé a predicar y solté una palabra que impactó más a la mujer que a todos lo impactó, pero la mujer que estaba en disciplina, la palabra le ministró. Ella salió danzando en el espíritu, hablando en lengua, rompió par de sillas, y cuando terminó el mensaje, yo pienso que el pastor me va a elogiar el mensaje, porque fue hasta uno de mis primeros mensajes. Yo me sentía, wow, Dios me usa, me sentía bien. Entonces, yo estoy esperando que mi pastor me abrace y me diga, así es que se hace, vamos para algo, lo que sea. Y lo primero que me dice, mire, difícilmente usted se vuelva a parar ahí. Digo, Dios mío. Digo, pero que yo hice. Y me dice que esos mensajes no me ayudan. Digo, pero Dando ¿cómo así? palabra de Me dice, motivación. usted no puede dar un mensaje que active a los rebeldes. Digo, pero ¿cómo así? Me dice, claro, porque fulana está en disciplina y usted predica un mensaje que en vez de educarla, en vez de martillarla a ella, de confrontarla, usted lo que hizo fue que soltó un mensaje que le dio alivio, donde ella sintió a Dios, donde ella habló en lengua. Entonces esos mensajes a mí aquí no me convienen. Entonces yo le dije, pero pastor, yo quiero que usted entienda algo, y es que yo simplemente prediqué un mensaje. Ahora, quien da los mensajes es Dios. Yo no predico conforme a lo que veo, yo predico conforme a lo que Dios me revela en el secreto. Entonces, si Dios tomó la decisión, porque cuando viene a ver posible que quien la tenga en disciplina sea usted y no Dios. Es posible. ¿Entiende? Entonces yo quiero hacer esta pregunta para finalizar, porque el tiempo nos ha arropado. Quiero hacer esta pregunta para finalizar y quiero que hagan conciencia a la gente que está ahí. Atención, pastor. Gloria a Dios. Atención, ministro. La Biblia nos enseña a nosotros y nos dice que el que encubre sus pecados No prospera. no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará Y se misericordia. aparta. ¿Confesárselo a quién? En este punto, hermano Ariel, cuando hay personas que se me acercan, que han pecado y han fallado, yo le digo, ten mucho cuidado a la persona que tú le vas a comentar esa falla que tú has cometido. Porque puede ser que luego eso se te convierta en un calvario. Yo he visto personas que han confesado ciertas cosas y hasta su matrimonio se ha destruido. Entonces queremos llamar la atención de los líderes y de los pastores para que tengan ética ministerial en este sentido, porque ya muchos hermanos dentro de la iglesia no sienten la confianza. Y los pastores y los líderes tienen que generar esta confianza de que los hermanos puedan acercársele confiadamente a confesarle cualquier cosa. Y el pastor tenga que cogerlo suave y decirle, mi hermano, tranquilo, siéntese ahí, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a restaurarlo y candela. Mira, Aneudi, yo entiendo que realmente este punto a nosotros se nos enseñó. Yo vengo de una doctrina que es la doctrina prácticamente más impartida, que es la doctrina de lo que es llamada, la que llaman ahora lo que es la sana doctrina. Realmente fue lo que se me inculcó. Cuando tú pecas, cometes un error, yo entiendo que tú confesárselo a tu líder, a tu pastor, tú lo haces en busca de ayuda, en busca de que ese hombre más maduro que tú te socorra y te ayude a salir de ese lugar donde tú estás. Ahora, hay algo, y es que yo entiendo que a quien sí realmente David se le confesó cuando pecó, fue a Dios. Fue a Dios. A quien tú tienes que confesar. No, pero Dios me vio, tú no tienes que confesarle a Dios. ¿Cómo que no? Porque en el momento que tú lo confiesas, tú lo reconoces. Ahora, claro, si yo me le confieso a un pastor, es decir, a mi pastor, a un pastor me le confieso, porque lo primero que tú tienes que tratar es de ser amigo de tu pastor. Porque cuando tú vas a confesarle cualquier problema que tú tienes o cualquier pecado que haya cometido, él tratará de ayudarte. Pero la pregunta es, por ejemplo, si yo me le confieso a un pastor porque soy evangelista, soy predicador, ¿a quién se le confiesa el pastor cuando peca? Hay que entender eso. Cuando David habló de confesar el pecado, David no tenía un pastor per se, no estábamos en la gracia. Y se supone, como tú decías, que cuando yo le confieso a un pastor mi pecado, no es por confesárselo, no es que él me va a comulgar el pecado en el momento que se lo confieso, sino es para buscar ayuda. Así es.
Es que hay algo, mire, cuando hay una persona que peca, siempre se lo tiene que confesar a un segundo. Aunque Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a la conciencia a ti, a que tú te sientes libre. Tú sabes que tu pecado ya tú no lo tienes oculto, porque por algo dice la Biblia, porque si yo peco, aunque yo no se lo diga a Dios, Dios sabe que yo pequé, ¿verdad que sí? Pero si yo peco y le digo, mira, Ariel, yo pequé, tú me aconsejas, ya yo sé que la segunda vez yo voy a tratar de no pecar, porque si yo vengo otra vez y te digo, Ariel, yo pequé, tú me vas a decir, no, tú lo que tienes que arrepentirte, ¿verdad que sí? Entonces la conciencia, el confesar ayuda mucho a la conciencia y también a la disciplina, ¿usted sabía? Sí. Porque si la primera vez que usted cayó en disciplina y usted tiene vergüenza, la segunda vez usted va a tratar de no pecar para que no lo pongan en disciplina. Sí, en este punto, yo creo que los que deben generar la confianza son los pastores. Y el problema de este tiempo es que hay muchos pastores que no huelen a ovejas. Pastores que no se mezclan con las ovejas. Pastores que las ovejas tienen que hacer una cita de meses a veces para poder sentarse con ellos. Esto es algo que tenemos que corregir, ya que todas las deficiencias, esto es algo muy amplio, porque hoy en día cualquiera que no está de acuerdo con una doctrina en una iglesia o con una forma, se va de la iglesia, alquila un local y ya dice que es pastor. Gente sin formación pastoreando. Personas que no saben hablar bien español y quieren interpretar el griego y el hebreo. Y son pastores y son maestros. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque en la rama pentecostal siempre se han atacado los estudios. O casi siempre en algunos sectores. Se han atacado los estudios, se han atacado los seminarios. Y yo sé que el pastorado es un ministerio que viene de Dios. Pero si a usted identifica que Dios lo llamó como un pastor, váyase a un seminario, váyase a estudiar, termine el bachillerato, trate de hacer la universidad, trate de capacitarse y de pulirse. Porque hoy en día las iglesias pentecostales, a la luz de la sociedad, son marginadas. Nosotros que hemos andado y andamos por muchísimas iglesias dentro de la rama pentecostal, nos encontramos que en las iglesias pentecostales hay pocos licenciados, hay pocos abogados, hay pocos ingenieros, hay pocos maestros, hay poca gente cualificada socialmente. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha convertido en una institución receptiva solamente de personas marginadas socialmente, de drogadictos, de alcohólicos, de violadores, de atracadores y de ladrones. Y eso es algo excepcional. Esa gente tiene que venir a la iglesia para ser transformada y para ser salvada. Pero los ingenieros, los abogados, los licenciados, los presidentes, los síndicos, los diputados, ellos también tienen un alma que salvar. Y la iglesia tiene que prepararse a todos los niveles para recibir a esas personas. Y que de aquí a un tiempo la meta sea sea que los pastores se formen, los pastores estudien, para que podamos ver gente también que no viene de la droga, gente que no viene del alcohol, sentado ahí, pero con tantos pastores que no saben ni hablar bien. ¿Sabe qué pasa? Realmente eso es culpa mayormente de la preparación que tuvieron aquellos hombres anteriormente en aquella generación. Si tú te fijas, el vino de ahora es más fresco porque la generación de ahora es una generación estudiada, gente que se prepararon académicamente, tienen un entendimiento de lo que es la coma, el punto, la I, el signo de interrogación y todo eso, y tienen una mayor interpretación de lo que es la Biblia. Pero este tema es muy amplio, ya vamos a cortar ahí porque realmente el tiempo nos ha arropado. Hemos llegado al final de este espacio, de verdad que ha sido un tema muy edificante. Después Aneudi y yo te mando a buscar nuevamente allá a Boca Chica para que nos sentemos de glosar la segunda parte. Estos temas me encantan cuando son así. Sí, son temas que traen un poquito de controversia, pero realmente son cosas que no se hablan en el pueblo, que hay que hablarlas. Hay que hablarla. Y yo miedo no tengo. Pero entonces, ya ustedes saben, mi gente, hemos llegado al final. Dios les bendiga. Activen a la campanita, denle a suscribirse a lo que es Excelencia Cristiana TV. Y ahí le estarán llegando todas nuestras notificaciones y todos estos programas que están llenos de gloria, llenos de unción y llenos de palabra de Dios. Bueno, vamos a orar y con la oración nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por esta plataforma, por este momento. Gracias por la gente. Mira a todos los espectadores, bendícelos. Los enfermos, sánalos. Los que están debilitados, fortalécelos. Los que están caídos, levántalos. Y aquellos que están necesitados, que puedan ver un milagro en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Hasta la próxima.
Bendiciones. bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.